habéis visto que he hablado de dieta, no de alimentos, ¿verdad? Ni de alimentos potencialmente peligrosos o alimentos potencialmente buenos o malos, sino que hablamos de dieta. Y cuando hablamos de dieta nos referimos a una serie de alimentos que se ingieren diariamente por una población. Bueno, pues si bien las dietas están totalmente influenciadas por el entorno, por la economía, incluso por motivos de religión y motivos culturales. Bueno, pues bien, si ahora mismo ya no dudamos esa relación estrecha entre dieta y salud, los estudios con los cuales se ha llevado a cabo, hemos llegado a esta conclusión, no empezaron hasta mediados del siglo pasado. A mediados del siglo pasado empezaron a hacerse estudios serios de poblaciones. Uno de los estudios es el estudio de 7 países que llevó a cabo Ansel Keys. Ansel Keys pretendía establecer la relación entre los patrones dietéticos de una serie de países, en principio muy diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces estudió qué comían durante más de 20 años, estuvo haciendo el seguimiento en Finlandia, Estados Unidos, Japón, Holanda, Grecia, la antigua Yugoslavia e Italia. Una vez que finalizó el estudio se llegó a la conclusión de que habían 3 países en los cuales los casos de enfermedades cardiovasculares y la esperanza de vida, o sea, los casos de enfermedades cardiovasculares eran muy inferiores al resto de los otros 4 países y la esperanza de vida era muy superior. Incluso en países que se suponían con una calidad de vida superior y un mejor sistema de salud. Esos 3 países que tenían una mejor salud cardiovascular y una mayor esperanza de vida eran Grecia, la antigua Yugoslavia e Italia. Bueno, pues Ansel Keys vio cómo estos 3 países sí que realmente tenían una cosa en común, y esa cosa en común era el mar Mediterráneo. Los 3 países son ribereños de este mar. Por eso a la dieta que llevaban la población de estos 3 países le llamó dieta mediterránea. Es cierto que los 3 países, si bien tienen una base común en su dieta, sí que tienen particularidades y peculiaridades típicas de cada uno de ellos. Evidentemente, por ejemplo, en Grecia se come más yogur que otros productos lácteos, en Italia se come más queso, más pasta. Pero aunque con sus diferencias y sus características y sus peculiaridades, sí tenían todos una pauta dietética muy similar, que consistía en gran cantidad de hidratos de carbono complejos, distintos tipos de pan, todos elaborados principalmente con trigo. Consumían gran cantidad de fruta, gran cantidad de vegetales, gran cantidad de frutos secos y como base proteica tenían la leche, los huevos y el pescado principalmente. En estos países se consume en principio poca cantidad de carne roja, sí, cierta o moderada cantidad de carne blanca, pero muy poca cantidad de carne roja. Todo ello, por supuesto, aderezado con aceite de oliva, pero no solo aderezado, o sea, cuando hablamos de aderezo no penséis en ensaladas únicamente, aderezado, frito, cocido, condimentado con aceite de oliva y regado con vino tinto, en cantidades moderadas, ¿de acuerdo? Bueno, estas pautas comunes o características comunes, que sí, que vuelvo a repetir, que son diferentes en cada uno de los países, lo que son las raciones son diferentes, lo que puede ser un pan de trigo redondo en España, en Turquía puede ser un pan de pita, pero al final todas estas características comunes nos llevan a tener una dieta que tiene una baja calidad o cantidad en grasas saturadas. Estas serían un poco las características comunes nutricionalmente de este tipo de dieta. Una baja cantidad de grasas saturadas, alta en grasas monoinsaturadas, que vienen directamente del aceite de oliva principalmente. Una dieta muy balanceada en ácidos grasos poliinsaturados. La relación de omega 6, omega 3 en la dieta mediterránea es muy correcta. Una baja cantidad de proteína animal, rica en antioxidantes y rica en fibra. Realmente la baja cantidad en proteína animal se refiere a baja cantidad en consumo de carne roja, pero sí que se consume proteína animal. Ya hemos hablado del pescado, de los huevos o de la leche. La dieta mediterránea ha sido proclamada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En realidad no simplemente nos basamos en la dieta, en lo que comen en los países ribereños del Mediterráneo, aparte de eso, es un estilo de vida, ¿de acuerdo? Es una forma de tratar la naturaleza, de conservar el medio ambiente, de no sobreexplotar los recursos. Además, son tradiciones que van pasando de generación en generación.
Aquí tenemos lo que sería la pirámide, la pirámide actual de la dieta mediterránea. Como siempre, disculpad, como siempre vemos en el centro el aceite de oliva, con el cual vamos a condimentar y a cocinar todos los alimentos. Es una dieta que está basada principalmente en un altísimo consumo de verduras y fruta. La principal bebida en la dieta mediterránea es el agua. Que sea la principal bebida no quiere decir que no se consuman otras bebidas, pero siempre, y esto según recomendaciones, siempre que consumamos vino, que es la bebida por excelencia después del agua, lo deberemos hacer en las comidas y en cantidades moderadas, ¿de acuerdo? Aparte del agua, del vino, del aceite de oliva, se recomienda el consumo de por lo menos 5 raciones de fruta y verdura al día. La dieta mediterránea también se caracteriza por un consumo bastante alto de frutos secos, ¿de acuerdo? Frutos secos, y una característica muy importante de la dieta mediterránea es que se condimentan las comidas. Este condimento de las comidas con especies aromáticas, con ajo, con sal, permite bajar la cantidad de sal que añadimos a nuestros guisos. Por último, se recomienda, y de hecho es lo que se hace, que se consuman 2 o 3 raciones de pescado a la semana, carne blanca y 2 o 3 raciones de huevo también a la semana. El consumo de carne roja y de embutidos se recomienda que se reduzca como máximo a 1 o 2 veces a la semana. Y como postre de elección, siempre elegir la fruta, dejando los dulces, las tartas, para casos especiales, los fines de semana. En realidad, como se acerca la población mediterránea a la comida, es en gran medida como un hecho ritual. Todos estamos acostumbrados a sentarnos, poner la mesa, charlar, discutir en la comida. El hecho de que vemos mucho en las películas americanas, ¿no?, de llegar al kiosco, coger el perrito caliente y salir corriendo, eso no nos gusta. No nos gusta o no nos gusta mucho, nos gusta a lo mejor 1 vez, 2 veces, pero en realidad a la población ribereña del Mediterráneo nos sentamos a comer, charlamos, estamos 1 hora comiendo, pues eso también forma parte de la dieta mediterránea. O sea, nos puede parecer que simplemente es la comida, pero no es cierto. O sea, es la comida, es el aceite, es un conjunto de ingredientes, pero también de actitudes, ¿de acuerdo? A esa actitud un poco casi de reverencial a la comida se suma el hecho de las recomendaciones de hacer actividad física de forma regular. Además, se pretende utilizar siempre productos de temporada y no cocinar mucho los productos, o tener unas elaboraciones, cuanto menos elaborado sea el producto mejor. Bueno, pues por todo esto, la dieta mediterránea se ha convertido en lo que es actualmente, ¿no?, un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y bueno, y entre todos deberíamos por supuesto seguirla y mantenerla, ¿de acuerdo? Bueno, hemos dicho que el pescado es una de las principales fuentes de proteína de la dieta mediterránea. Y en realidad, aparte de ser la principal fuente, o una de las principales fuentes de proteína, es un alimento emblema en nuestra dieta. Vemos que ya los egipcios, el pescado era su principal fuente de proteína. Pero no únicamente se consumían el pescado que había en el Mediterráneo, sino que también consumían el pescado del Nilo. Pero realmente el pescado tiene un hándicap muy importante, y es que es un producto muy perecedero. Es muy difícil conservar el pescado, y más en épocas antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, al final en Egipto, ¿quién comía pescado? Comía pescado quien estaba a la orilla del mar o a la orilla del Nilo. En realidad es donde había más cantidad de población, ¿no? Pero bueno, este problema o este hándicap empezó a solucionarse con la llegada de los fenicios. Los fenicios fueron los primeros que empezaron a salar y a desecar el pescado. Posteriormente, los cartagineses comercializaron este producto, y fijaros que el imperio cartaginés llegó a dominar prácticamente todo el África del Norte, gran parte de España, y gran parte del Mediterráneo. Y este pescado desecado y salado llegó al Imperio Romano, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que llegan los romanos, cuando realmente los romanos hacen un auténtico comercio y una auténtica industria de la salazón del pescado. Los romanos eran unos devoradores de pescado, no es que consumieran 1 o 2 raciones a la semana, sino que eran auténticos ictiófagos. Esta imagen, ¿no?, del típico banquete que luego vomitan, siguen comiendo, yo no sé hasta qué punto esto es real, pero sí que es cierto que consumían grandes cantidades de pescado. Eran tal la cantidad de pescado que llegaron a consumir que llegaron a esquilmar gran parte de
de los caladeros de la plataforma continental, por lo menos de los caladeros a los que ellos llegaban, ¿no? A los que ellos tenían acceso. Entonces a los romanos les debemos las primeras piscifactorías. Utilizaban pues eso, zonas de la costa que tenían pozos o pozales, y ahí introducían ellos mismos sus propios pescados, y les daban de comer, es muy curioso, porque les daban de comer higos, les daban de comer pan, les daban de comer queso. Ahí cultivaban, por decirlo de alguna manera, cultivaban a sus peces y posteriormente los trasladaban a los mercados. Volvemos al problema de la caducidad del pescado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se idearon unas especies de cubas hechas de madera, donde introducían agua de mar y pescado, y luego posteriormente las sellaban con plomo. Estas cubas se las llevaban directamente a los mercados y así se consumía el pescado. No es que durara mucho, pero duraba más, ¿de acuerdo? Pero fue cuando llegaron a la colonia más floreciente que tenía el Imperio Romano, que era Hispania, cuando descubrieron realmente el pescado desecado y el pescado conservado en salazón. Aprovechando las mismas instalaciones que ya tenían de los fenicios y de los cartagineses, hicieron una auténtica industria de este producto elaborado. Mirad, esas son cubas, en esas piletas se secaba y se salazonaba el pescado, ¿vale? Paralelo a la industria de conservación del pescado, tiene que haber una industria de extracción de sal, ¿de acuerdo? Entonces, paralelo a la industria de conservación, estaban las industrias de extracción, las salinas, y también se creó una industria alfarera importantísima, porque todo este pescado que se elaboraba en Hispania se exportaba a Roma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, no sé si sabéis, bueno, en Hispania había unos núcleos donde tenían grandísima fama los pescados salazonados. Estaba Cádiz, estaba Málaga. En Cartagena hay una isla que se llama la isla de Escombreras. Podríamos pensar que era porque hay gran cantidad de escombros, no es cierto. O sea, la isla de Escombreras, estas piletas, que aquí son hechas por la mano del hombre, existían naturalmente, ¿vale? Eran recovecos en la roca, y ahí se salazonaba principalmente la caballa y el estornino. La caballa y el estornino sabéis que son escómbridos, y de ahí el nombre de la isla de Escombreras. Aparte del pescado salazonado y del pescado salado, hay un producto que se exportaba en cantidades masivas a Roma. Ese producto es el gallum. Estas son piletas de elaboración de gallum. El gallum en realidad son las tripas de la caballa, principalmente, las tripas de la caballa mezcladas con también trozos, porciones de la porción cárnica. A eso se le añadía gran cantidad de especias, hinojo, orégano, estragón, o sea, muchísimas especias de la zona, y también se añadía gran cantidad de sal. Bueno, pues toda esta mezcla se colocaba en las pilas y se dejaba al sol durante 2 o 3 meses. Durante esos 2 o 3 meses, diariamente, se movía la masa del pescado. Podemos pensar en un producto asqueroso, ¿no? O sea, en un producto horrible, con un sabor repugnante. Incluso podemos pensar en un producto podrido, ¿no? Realmente la alta concentración de sal, las enzimas del aparato digestivo del pescado, y la altísima temperatura, llegaba a alcanzar incluso 50 grados centígrados, hacían que ese producto no se pudriera, sino que fermentara. Una vez que había fermentado, se filtraba, y ese filtrado es lo que se llama el gallum. El gallum se ponía en cubetas, o bueno, en cubetas no, perdón, se ponía en ánforas y se exportaba masivamente. Este es el gallum propiamente dicho. Luego había otras especialidades, como eran el hidrogallum o el oleogallum. Se mezclaban con agua en el caso del hidrogallum, y con aceite en el caso del oleogallum. Eran mucho más baratas, ¿de acuerdo? Como estaba ya la mezcla, eran mucho más baratas. Era considerado un auténtico manjar, ¿de acuerdo? Dentro del gallum destaca principalmente el gallum sociorum. El gallum sociorum, el término sociorum hace referencia, o sea, en principio podríamos pensar que hace referencia a algún ingrediente especial de este tipo de gallum, pero no es cierto. Hace referencia al lugar de origen. Y el lugar de origen del gallum sociorum es Cartagena, Cartago Nova. Gallum sociorum probablemente sea la primera denominación de origen de la península ibérica, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos dicho que los romanos eran unos consumidores de pescado inagotables. Consumían todo tipo de pescado, les gustaba la dorada, la lubina, siempre, claro, pescados de la zona. Las morenas les gustaban mucho, los salmones, parece que les gustaban las morenas, ¿no? Y las rubias. Las morenas, los salmonetes, ¿de acuerdo? Pero además atribuían características incluso mágicas al pescado, y había leyendas alrededor de ellos. Se decía que las morenas que estaban más buenas eran las que se alimentaban de carne humana, ¿vale?
También al salmonete se le atribuían cualidades como que impedían la intoxicación por setas. Bueno, pues hay mucho tipo de leyendas alrededor de los pescados y bueno, en definitiva, que era un producto apreciadísimo dentro de la sociedad romana. No podemos decir lo mismo de los árabes, ¿vale? Los árabes, la aportación de los árabes con los pescados es realmente escasa. No eran grandes consumidores de pescado. Y no porque podríamos pensar, digo, vale, por religión, ¿eh? No hay ninguna prohibición expresa en el Corán hacia el pescado, ¿vale? Pero sí consideraban que el pescado era un alimento poco nutritivo, un alimento de pobres, e incluso asociaban el pescado con alimento cristiano, porque, como todos sabemos, el pescado es lo que comen los cristianos en la Cuaresma, ¿de acuerdo? Entonces asociaban el pescado con cristiano o con alimentos de pobre. Realmente, quien no consumía pescado era la alta sociedad musulmana. Las clases más bajas es un recurso muy accesible, un recurso barato, y siguieron consumiendo pescado durante todo el tiempo que estuvieron los musulmanes. Los cristianos tampoco hicieron gran aportación, ¿vale? Durante la Edad Media cristiana se mantuvieron, eso sí, es cierto, se mantuvieron las empresas o, bueno, las factorías de salazón de pescado y las factorías de secado de pescado, pero no eran consumidores de pescado. Lo atribuían a que, incluso decían que el pescado era maligno, o sea que era el pescado era un alimento malo para la salud. También es cierto que lo consideraban un alimento sustitutivo de la carne en periodos de Cuaresma. Pero no solamente, es que resulta que no solamente tenían que sustituir la carne por pescado en la Cuaresma, que nos pueden decir, bueno, tampoco es para tanto, es que llegaban a ser hasta 150 días de precepto al año, ¿vale? Y en los días de precepto tampoco podían comer carne, con lo cual al final era como otra vez tengo que comer pescado porque es día de precepto. No le gustaba, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, no le gustaba, pero aquí pasa una cosa curiosa, y es que la población con bajos recursos económicos sí comían pescado, porque es barato, nadie lo quería y era barato, y también es muy curioso que la alta sociedad consumía gran cantidad de pescado y sobre todo gran cantidad de marisco. Bueno, pues dicho eso, nos parece curioso cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y cómo el pescado ha pasado de ser un alimento de predilección por los romanos a un alimento casi odiado por los cristianos o por los árabes, ¿no? En la actualidad es innegable el valor nutricional del pescado, e incluso hay ciertas especialidades o ciertas que pueden considerarse un artículo de lujo. En lo que respecta a la composición química del pescado, vamos a meternos ahora un poco más en materia, ¿vale? Dejamos la historia y nos metemos un poquito más en materia. Vamos a hablar un poco de la composición química del pescado. La composición química del pescado va a variar dependiendo de muchísimos factores. Entre ellos, la especie, ya todos sabemos, ya no solo organolépticamente, sino también la propia composición del pescado es diferente de una especie a otra. La edad, la talla, el peso, el sexo. Es curioso, por ejemplo, en el caso del sexo, el desove o no desove, o sea que sea macho o hembra, el desove o no desove, va a influenciar en la composición química de la carne del pescado. Y sobre todo, insisto mucho en la alimentación y el estilo de vida. La alimentación, pues está claro, no es lo mismo un pez de piscifactoría que va a comer, o puede que no sea lo mismo, un pez de piscifactoría que come pienso, a un pez de vida libre que va a comer otros peces, por ejemplo. Y el estilo de vida, que nos puede resultar muy curioso, ¿no? Lo del estilo de vida del pescado. A esto, cuando hablamos de estilo de vida, nos referimos a animales salvajes o en libertad y animales de piscifactoría. Bueno, pues todos estos factores van a variar la composición química del pescado. Pero en regla general, el valor nutricional del pescado, o por regla general, el pescado está compuesto por proteínas de alto valor biológico. Estas proteínas tienen aminoácidos esenciales, como puede ser la lisina y el triptófano. El pescado es una fuente importante de vitaminas A, D y B. Estas vitaminas se encuentran principalmente en las vísceras, ¿vale? Y sobre todo en el hígado. Altas concentraciones de minerales como sodio, potasio, hierro, yodo y fósforo. El pescado tiene un contenido graso variable. Aquí hablamos de un contenido que va por debajo del 1% hasta el 15%, pero incluso puede llegar a superar el 15%. Cuando hablamos del contenido graso variable, seguro que os suena lo de pescados azules, pescados blancos. Bueno, pues esa nomenclatura hace referencia al contenido en grasa del pescado. Decimos que un pescado es blanco cuando es un pescado magro, ¿vale? Cuando no llega a tener un 3% de grasa. Un pescado azul es un pescado que tiene un porcentaje de grasa por encima del 6%. Y luego tenemos los pescados semigrasos, ¿vale?
son aquellos, por ejemplo, como la dorada o la lubina, que dependiendo de la época del año, dependiendo del estado del pescado, puede variar su concentración en grasa entre un 3 y un 6%. El pescado, además, es un alimento bajo en calorías, con lo cual lo hace muy apropiado para dietas para perder peso, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, lo que hace del pescado un alimento imprescindible a la hora de hacer una dieta equilibrada y saludable es el contenido en ácidos grasos esenciales, y sobre todo en ácidos grasos de la serie omega 3. Bueno, aquí tenéis una representación de los principales ácidos grasos de la serie omega 3 que hay en el pescado, ¿eh? Hablamos principalmente de ácido eicosapentaenoico, docosapentaenoico y docosahexaenoico. Estos 3 ácidos grasos se pueden sintetizar en el organismo a partir de su precursor, que es el ácido alfa-linolénico. En cambio, el ácido alfa-linolénico no lo sintetiza el cuerpo humano, con lo cual es imprescindible que lo tomemos por la dieta. Por eso se llama ácido graso esencial. Con lo cual, aparte de tomar alfa-linolénico, que nos va a favorecer en la formación de estos ácidos grasos omega 3 que tenéis arriba, es necesario ingerir ácidos grasos omega 3 mediante la dieta. Y la principal fuente dietética es el pescado. Bueno, aquí vemos una representación de los principales pescados o de aquellos pescados con un contenido en ácido graso omega 3 más elevado. Vemos que casi todos son pescados que tenemos en la cuenca mediterránea, ¿vale? Y casi todos son pescados azules. La sardina, el jurel, el atún, la caballa. Luego tenemos la dorada y la lubina, que si bien no son pescados, son pescados considerados semigrasos, sí llegan momentos a alcanzar concentraciones de sal superiores al 11 o al 12%. Pues bien, ¿cuál es el papel fisiológico de los ácidos grasos poliinsaturados que los hacen tan importantes para la salud? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan beneficiosos para la salud? Bueno, pues los ácidos grasos poliinsaturados, tanto los omega 3 como los omega 6, se incorporan a la membrana celular. Al estar incorporados en la membrana celular son precursores de eicosanoides. Cuando hablamos de eicosanoides hablamos de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Estos eicosanoides intervienen en numerosos procesos fisiológicos como la coagulación de la sangre o la respuesta inmunológica inflamatoria. Podemos decir que de forma general que los eicosanoides que se sintetizan a partir de los ácidos grasos omega 3 son menos activos, por ejemplo, tienen menos actividad antiinflamatoria que aquellos que se sintetizan a partir de los ácidos grasos omega 6. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud de los ácidos grasos omega 3? Bueno, principalmente cuando hablamos de ácidos grasos omega 3 y de beneficios para la salud, hablamos de los efectos cardiovasculares. Precisamente por la función que hemos comentado con anterioridad, vemos que los ácidos grasos omega 3 tienen un marcado efecto antiarrítmico. ¿Por qué? Porque regulan los procesos eléctricos, las propiedades eléctricas del músculo del corazón, del miocardio. También tienen un efecto antitrombótico, porque disminuyen la agregación plaquetaria, ¿vale? ¿Por qué disminuyen esta agregación plaquetaria? Pues porque inhiben la formación de trombosanos, que son los principales factores de agregación plaquetaria. Los tromboxanos se sintetizan a partir de los ácidos grasos omega 6. Si tenemos más cantidad de ácidos grasos omega 3, van a ocupar el sitio de los ácidos grasos omega 6 y van a producir tromboxanos, pero con menor actividad que el tromboxano A2, que es el que realmente tiene mayor función de agregación plaquetaria. También actúan sobre el endotelio y en los procesos de aterogénesis y potencian el efecto vasodilatador del óxido nítrico. El óxido nítrico tiene un potente efecto vasodilatador. Sabéis que si hay una vasodilatación va a haber, por consecuencia, un efecto hipotensor. Disminuye la tensión arterial, ¿vale? Disminuye la presión sanguínea. Y sobre todo por lo que se conoce a los ácidos grasos omega 3 es por su efecto sobre el perfil lipídico. Sabemos que la principal función sobre el perfil lipídico de estos ácidos grasos es la disminución de los triglicéridos. También hay una disminución de lo que se llamamos colesterol malo y un posible aumento de lo que llamamos colesterol bueno. Por todas estas funciones, el efecto de los ácidos grasos omega 3 sobre las enfermedades cardiovasculares está claro y además está demostrado. Tiene estos efectos, pero también los ácidos grasos omega 3 previenen otro tipo de enfermedades.
Hablamos, por ejemplo, de desórdenes neurológicos. Se ha demostrado que en individuos que padecen Alzheimer, depresión o esquizofrenia hay baja cantidad de ácidos grasos omega 3 en las paredes, en sus membranas celulares. También sabemos que los ácidos grasos son importantísimos y necesarios en el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y de la retina. ¿Esto qué trascendencia tiene? Bueno, como hemos dicho, los ácidos grasos omega 3 forman parte de los fosfolípidos de las membranas, ¿vale? Entonces, en periodos de formación, como puede ser en el desarrollo fetal o incluso en las primeras etapas de desarrollo del niño, son imprescindibles. No sé si alguna de aquí va a ser mamá, dentro de poco, pero seguro que le van a mandar ácido fólico con ácidos grasos omega 3. También es importante en la prevención del cáncer de colon, del cáncer de mama y de próstata, principalmente por el claro carácter antiinflamatorio que tienen estos ácidos grasos. También se supone que aceleran el llamado suicidio celular, ¿vale? De la apoptosis de las células cancerígenas. Disminuye la sintomatología en procesos inflamatorios. Tiene efectos beneficiosos en pacientes con síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un síndrome asociado a obesidad, sobre todo en la zona central del cuerpo, lo que es la barriga, lo que viene a ser la barriga, obesidad, hipertensión, diabetes. Bueno, pues el síndrome metabólico se ve muy favorecido o muy disminuido cuando los pacientes tienen un consumo importante de pescado. Y también atenúan la osteoporosis por inhibición de los osteoclastos. Sabéis que los osteoclastos son las células que destruyen la masa ósea, ¿vale? Esto es muy importante y tiene mucha prevalencia en la actualidad porque en las pacientes pre y posmenopáusicas cada vez está de moda o se hace actualmente un tratamiento con estrógenos, ¿vale? Y dentro del tratamiento con estrógenos se dan gran cantidad de ácidos grasos omega 6, ¿vale? Entonces la dieta se ve descuadrada, hay un balance negativo a favor de los ácidos grasos omega 6 que favorecen la formación de osteoclastos. Bueno, pues ya hemos dicho que es muy importante consumir gran cantidad de ácidos grasos omega 3, pero tan importante es el alto consumo o la alta ingesta de ácidos grasos omega 3 como que el balance entre ácidos grasos omega 3 y omega 6 sea el adecuado. En las sociedades actuales el balance está totalmente desequilibrado. Se recomienda que el balance llegue a ser de 1 a 5, 1 a 6, sería lo apropiado, 1 a 5, 1 a 6. 1 de ácidos grasos omega 3, 6, 5, 6 de ácidos grasos omega 3. En la sociedad actual el balance es 1,12 e incluso llega a 1,25. La principal fuente dietética de ácidos grasos omega 6 son los aceites de semilla. El ácido graso principal es el ácido linoleico. Como ya llevamos hablando todo el tiempo, la principal fuente dietética de ácidos grasos omega 3 son el pescado. Aparte de que este balance sea el apropiado, el justo entre omega 3 y omega 6, además las recomendaciones nos dicen que tiene que haber un alto consumo de ácidos grasos monoinsaturados y principalmente de ácido oleico. Y se debe de tender a disminuir en la ingesta de ácidos grasos saturados. Así podemos decir que en la dieta mediterránea, que aporta gran cantidad de ácido oleico por el aceite de oliva, gran cantidad de antioxidantes naturales, cantidades reducidas de ácidos grasos saturados,